A comienzos del siglo XVI, en pleno auge del Imperio Español, una niña llamada Inés de Suárez vino al mundo en Plasencia, en la provincia de Cáceres, hacia el año 1507. España vivía entonces una época de expansión sin precedentes, marcada por los viajes transatlánticos y la conquista de nuevos territorios en América. Las historias de riquezas, aventuras y territorios lejanos llegaban a cada rincón, y en las mentes más inquietas germinaba la idea de que la vida podía ser mucho más que las rutinas de la península. Inés creció en un entorno modesto, hija de una familia de artesanos o campesinos, sin título nobiliario ni fortuna. Desde joven demostró un carácter independiente y una voluntad férrea, rasgos poco comunes y, a menudo, mal vistos en las mujeres de su tiempo. Sin embargo, aquellos rasgos serían su sello distintivo y la llave para abrir un destino extraordinario. Durante su adolescencia, España estaba marcada por el reinado de Carlos I, monarca que gobernaba no solo la península ibérica, sino vastos territorios en Europa y América. Los relatos de soldados y viajeros que regresaban del Nuevo Mundo narraban hazañas en las Antillas, México y el Perú. Oro, tierras y honores aguardaban, o eso se decía, a quienes se atrevieran a cruzar el océano. Aquellas historias, aunque distantes, empezaron a encender en Inés una curiosidad imposible de apagar. En su juventud, Inés se casó con Juan de Málaga, un soldado que, como tantos otros, soñaba con probar fortuna en América. Su matrimonio no le trajo riquezas ni comodidades, pero sí la conexión con ese mundo militar y aventurero que más tarde marcaría su destino. Juan partió hacia las Indias en busca de oportunidades, dejando a Inés en España. Durante años, ella quedó a la espera de su regreso, pero las cartas eran escasas y las noticias, cada vez más vagas. A mediados de la década de 1530, Inés tomó una decisión poco común y sumamente arriesgada para una mujer de su época: viajar sola al Nuevo Mundo. No era una aventura romántica, sino un acto de determinación. Su motivación oficial era reunirse con su marido, aunque los rumores en su entorno apuntaban a que él ya podría haber muerto o rehacerse la vida en América. Lo cierto es que, con o sin esposo, Inés estaba decidida a buscar su propio destino. En 1537, embarcó en un navío rumbo a las Indias Occidentales. El viaje no era sencillo: semanas de travesía por mares peligrosos, con enfermedades, tormentas y la amenaza constante de corsarios. La ruta habitual la llevó primero a las islas del Caribe y, posteriormente, hacia tierra firme, en el actual Panamá o Venezuela. Allí comenzaron sus primeros pasos en el Nuevo Mundo, todavía lejos de imaginar que su nombre quedaría grabado en la historia de la conquista de Chile. En este primer capítulo de su vida, Inés había cruzado ya la primera gran frontera: dejar atrás su tierra natal para internarse en un mundo de incertidumbre. Lo que le aguardaba al sur del continente no sería simplemente una nueva vida, sino un destino cargado de batallas, alianzas y decisiones que cambiarían para siempre la historia de una región entera. Cuando Inés de Suárez desembarcó en el Nuevo Mundo, hacia 1537, el panorama colonial estaba lejos de ser pacífico o estable. Las tierras ya conquistadas se encontraban bajo constante tensión por disputas entre conquistadores, levantamientos indígenas y la ambición de nuevos exploradores. El continente sudamericano, en particular, se hallaba convulsionado por las guerras civiles entre los propios españoles que habían participado en la conquista del Perú. Inés se instaló en Cuzco, ciudad que apenas una década antes había sido la capital del vasto imperio inca. Allí comenzó a buscar información sobre su esposo, Juan de Málaga, y pronto confirmó lo que temía: él había muerto en combate o de enfermedad, aunque los detalles exactos eran inciertos. Viuda en tierra extraña, lejos de regresar a España, Inés tomó la determinación de rehacer su vida allí mismo. Fue en Cuzco donde conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su historia: Pedro de Valdivia, un capitán extremeño que había servido bajo las órdenes de Francisco Pizarro. Valdivia era ambicioso, de carácter disciplinado y con grandes planes en mente: conquistar y colonizar las lejanas tierras del sur. Conocidas como Chile, una región apenas explorada y descrita por muchos como pobre en oro pero rica en tierras fértiles y posibilidades. Entre Inés y Valdivia surgió una relación personal y estratégica. Aunque no se casaron, se convirtieron en compañeros inseparables. Ella no solo le ofrecía compañía, sino también recursos y habilidades que resultarían vitales para la expedición. Inés había adquirido experiencia en el manejo de bienes, sabía negociar y estaba dispuesta a acompañarlo en su peligrosa empresa, algo excepcional para una mujer de la época. En 1540, Pedro de Valdivia recibió la autorización, aunque discutida y cuestionada por sus rivales, para emprender la expedición hacia Chile.
Las noticias sobre esas tierras no eran alentadoras: climas extremos, pueblos guerreros y un territorio extenso y difícil de controlar. Pero Valdivia veía en ello una oportunidad de convertirse en gobernador y fundador de una nueva provincia para la corona. Inés insistió en acompañarlo. Para muchos, la idea de que una mujer participara en una empresa de conquista era inconcebible. Sin embargo, su determinación fue más fuerte que las críticas. Reunió provisiones, bienes y animales para el viaje, contribuyendo con parte de la logística necesaria. No sería una simple espectadora, marcharía junto a los soldados. La expedición partió desde Cuzco a fines de 1540, compuesta por poco más de 150 hombres, algunos indígenas auxiliares y un puñado de esclavos africanos. La ruta fue larga y agotadora. Atravesaron el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, soportando hambre, sed y el acoso de tribus hostiles. Inés, lejos de quedarse en la retaguardia, compartía las penurias del viaje, cuidaba de los heridos y ayudaba a mantener la moral del grupo. Al llegar a las tierras del norte de Chile, hacia 1541, Valdivia comenzó la fase más delicada: establecer una base permanente. Y sería precisamente en este escenario donde Inés de Suárez demostraría, por primera vez, el temple y la capacidad militar que la convertirían en leyenda. En febrero de 1541, la expedición de Pedro de Valdivia alcanzó el valle del río Mapocho, una zona fértil rodeada de cerros y cruzada por canales naturales. Era el lugar ideal para fundar una ciudad que sirviera de base para la colonización de Chile. Allí, el 12 de febrero, Valdivia formalizó el acto de fundación de Santiago de la Nueva Extremadura. Entre los presentes estaba Inés de Suárez, única mujer española en la expedición, testigo y participante activa en aquel momento histórico. La nueva ciudad no era más que un conjunto de chozas y empalizadas de madera. El peligro acechaba por todas partes. Los pueblos mapuches, especialmente los promaucaes y picunches, observaban con recelo la instalación de los españoles. Valdivia sabía que un ataque era cuestión de tiempo. Por ello, organizó a sus hombres en turnos de vigilancia y dispuso que Inés, además de atender enfermos y preparar víveres, ayudara a coordinar las defensas. El momento decisivo llegó en septiembre de 1541, cuando Pedro de Valdivia partió hacia el sur para sofocar una rebelión, dejando a la ciudad con una guarnición reducida. Aprovechando su ausencia, un ejército indígena de varios miles de guerreros lanzó un asalto masivo contra Santiago. Las fuerzas defensoras eran escasas, apenas unos 50 soldados españoles, algunos auxiliares indígenas y un puñado de esclavos. En medio del caos del ataque, Inés asumió un papel crucial. No se limitó a refugiarse, tomó las armas, organizó a los heridos y llevó agua y municiones a las líneas de defensa. Pero su decisión más célebre y controvertida fue la orden que cambiaría el curso de la batalla. Entre los prisioneros que se encontraban en la ciudad había 7 caciques capturados. Inés comprendió que, si los guerreros enemigos veían morir a sus líderes, su moral podría quebrarse. Así, tomó una decisión terrible: mandó ejecutar a los caciques y exhibir sus cabezas en picas frente a los atacantes. El efecto fue inmediato. Los guerreros, horrorizados y desmoralizados, comenzaron a retirarse. Santiago quedó devastada, con sus construcciones quemadas, pero la guarnición sobrevivió. La audacia y sangre fría de Inés salvaron la ciudad en su momento más crítico. Aunque su acción fue celebrada por los españoles como un acto de heroísmo, también dejó una marca de dureza y controversia en su figura. Cuando Valdivia regresó y supo lo ocurrido, reconoció públicamente el valor de Inés y la importancia de su intervención. Desde aquel día, en la incipiente colonia se hablaba de ella no solo como compañera del gobernador, sino como defensora de Santiago, una mujer capaz de tomar decisiones militares en pleno combate. El episodio consolidó su lugar en la historia y marcó el inicio de una etapa en la que su papel sería cada vez más relevante en la consolidación del dominio español en Chile. Tras la defensa de Santiago en 1541, la joven ciudad quedó prácticamente reducida a cenizas. Las chozas de paja, las empalizadas y los corrales habían ardido, y solo quedaban ruinas humeantes. Pero Pedro de Valdivia y sus hombres, con Inés de Suárez siempre a su lado, no se dejaron vencer por la adversidad. En 1542, comenzó la reconstrucción, se trazaron calles, se reforzaron las defensas y se levantaron viviendas más sólidas. Inés se convirtió en una figura clave dentro de la vida cotidiana. No solo administraba bienes y cuidaba de los heridos, sino que también actuaba como mediadora con algunos caciques aliados y supervisaba la logística de alimentos, herramientas y materiales.
En una colonia donde los recursos eran escasos y la supervivencia dependía de la organización, su habilidad y carácter firme la hacían indispensable. En paralelo, Valdivia inició expediciones hacia el sur para ampliar el control español sobre el territorio. La resistencia indígena era fuerte, especialmente la de los mapuches, y cada campaña requería meses de desplazamiento y combates. Inés no siempre acompañaba físicamente estas expediciones, pero en su ausencia mantenía la administración y aseguraba que Santiago estuviera abastecida. Sin embargo, el éxito militar y la creciente prosperidad de la colonia empezaron a atraer la atención de enemigos políticos. En el Perú, los conflictos internos entre conquistadores por el control del virreinato se intensificaban. Las facciones de Francisco Pizarro y Diego de Almagro se enfrentaban en una guerra civil que afectaba a todo el territorio. En este clima de intriga, algunos rivales de Valdivia comenzaron a criticar su relación con Inés de Suárez. La corona española y la Iglesia desaprobaban que un gobernador viviera públicamente con una mujer que no era su esposa legítima. Aunque Inés había llegado viuda a Chile, su unión con Valdivia no estaba reconocida oficialmente. Esto se convirtió en un arma política contra él. Sus opositores en Lima usaban esta relación como argumento para desacreditarlo. En 1544, Valdivia fue acusado ante la Real Audiencia del Perú de usurpar tierras y de mantener una vida escandalosa con Inés. Aunque las acusaciones tenían un trasfondo de rivalidad política más que moral, la pareja comprendió que la situación podía volverse peligrosa. Aún así, Inés continuó ocupando su lugar en la vida pública de Santiago, administrando la casa del gobernador y sirviendo como figura de confianza para los colonos. En los años siguientes, Valdivia fue convocado a Lima para responder ante las autoridades. Inés, aunque no viajó con él, quedó a cargo de los bienes y propiedades en Chile. Mientras tanto, los conflictos militares continuaban, las avanzadas hacia el sur provocaban enfrentamientos cada vez más violentos con los mapuches, preámbulo de una guerra prolongada que marcaría toda la historia colonial chilena. A finales de la década de 1540, la vida de Inés estaba a punto de cambiar radicalmente. Las presiones políticas y religiosas desde el Perú forzarían a Valdivia a tomar una decisión que afectaría profundamente su relación con ella y su lugar en la colonia. En 1548, Pedro de Valdivia viajó al Perú para responder a las acusaciones en su contra. En Lima, se encontró con un ambiente político peligroso, marcado por las secuelas de la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Aunque logró defenderse y conservar su cargo como gobernador de Chile, tuvo que aceptar una condición impuesta por las autoridades coloniales y respaldada por la Iglesia: poner fin a su convivencia con Inés de Suárez. El argumento oficial era moral y religioso. La corona y el clero no aceptaban que un gobernador viviera públicamente con una mujer que no fuera su esposa legítima. Pero detrás de esa exigencia había intereses políticos. Separar a Valdivia de su compañera era una forma de debilitar su influencia y de recordar que su autoridad dependía, en última instancia, de la voluntad real. Valdivia, presionado, aceptó casarse con Marina Ortiz de Gaete, una joven de familia influyente en el Perú, a quien en realidad nunca había tratado antes. El matrimonio se celebró por poder, mientras Marina permanecía en Lima y él regresaba a Chile. Para Inés, la noticia supuso un golpe personal y una humillación pública. Había compartido con Valdivia casi una década de vida, enfrentado batallas, peligros y privaciones. Sin embargo, su carácter fuerte y su sentido práctico prevalecieron. Lejos de hundirse, decidió aceptar la situación y encontrar un nuevo lugar para sí misma en la colonia. La solución llegó pronto. Como parte del acuerdo, Valdivia dispuso que Inés se casara con uno de sus capitanes de confianza, Rodrigo de Quiroga, un hombre leal, experimentado en la guerra y respetado por los colonos. El matrimonio fue más una alianza práctica que un romance, pero le garantizó a Inés seguridad económica, estatus social y la posibilidad de seguir influyendo en la vida política y militar de Santiago. En 1549, mientras Quiroga participaba en campañas contra los mapuches, Inés mantuvo una vida relativamente discreta, aunque su nombre seguía asociado a los primeros años heroicos de la colonia. Muchos la veían como la mujer que había salvado Santiago en 1541, y su figura empezaba a adquirir tintes legendarios entre los pobladores. A comienzos de 1550, la situación en Chile estaba lejos de estabilizarse. La llamada Guerra de Arauco se intensificaba en el sur, con continuos enfrentamientos entre los españoles y los mapuches. Aunque ya no ocupaba un papel activo en el campo de batalla, Inés seguía muy vinculada a la organización interna de Santiago, apoyando las expediciones y gestionando recursos.
La separación de Valdivia había cerrado una etapa importante en su vida, pero no su influencia ni su presencia en la historia de Chile. Ahora, como esposa de Rodrigo de Quiroga, estaba a punto de entrar en una nueva fase, la de matriarca y administradora, en un territorio que seguía siendo tierra de frontera. A inicios de la década de 1550, la situación en Chile seguía marcada por el conflicto. La Guerra de Arauco, que enfrentaba a los españoles contra los mapuches, se había convertido en un conflicto prolongado y sangriento. Pedro de Valdivia, decidido a someter el sur del territorio, emprendió campañas constantes hacia el río Biobío y más allá. Mientras tanto, Inés de Suárez, ya como esposa de Rodrigo de Quiroga, mantenía una vida más estable en Santiago, aunque seguía involucrada en la administración de la ciudad. Su experiencia previa y sus contactos con los capitanes de confianza de Valdivia la convertían en un punto de referencia para los asuntos internos de la colonia. En ausencia de los líderes militares, sabía coordinar recursos, gestionar víveres y asegurar la defensa de la ciudad ante cualquier amenaza. En 1553, ocurrió uno de los episodios más dramáticos de la historia colonial chilena, la muerte de Pedro de Valdivia. Durante una expedición al sur, en la batalla de Tucapel, Valdivia fue capturado por los mapuches liderados por Lautaro, un joven toqui que había servido antes como auxiliar en las filas españolas. Las crónicas narran que Valdivia fue ejecutado poco después, en un acto simbólico de resistencia indígena. La noticia conmocionó a Santiago y a todo el territorio. Para Inés, la muerte de Valdivia fue un golpe personal, aunque hacía años que sus vidas habían tomado caminos oficiales distintos. Había compartido con él los años más difíciles de la fundación, y su figura quedaría siempre ligada a la suya en la memoria de los primeros pobladores. Tras la pérdida del gobernador, el mando pasó por un periodo de inestabilidad, con varios capitanes reclamando la autoridad. Entre ellos se encontraba Rodrigo de Quiroga, quien, aunque no asumió de inmediato el cargo de gobernador, fue ganando influencia gracias a su capacidad militar y a su liderazgo prudente. Inés, a su lado, ejercía un papel de anfitriona y figura respetada, reforzando la posición de su esposo dentro de la élite colonial. Durante estos años, la pareja comenzó a consolidar propiedades y tierras en los alrededores de Santiago, asegurando una base económica sólida. Inés, con una visión práctica, se encargaba de la gestión de estas haciendas, organizando la producción y el abastecimiento de la ciudad. En 1556, Rodrigo de Quiroga fue designado gobernador interino de Chile. Aunque su mandato inicial fue breve, marcó el inicio de una nueva etapa en la que Inés de Suárez volvería a ocupar un lugar en el centro del poder colonial, ahora desde una posición de legitimidad institucional y con un papel más estable, pero igualmente influyente. A partir de 1556, con Rodrigo de Quiroga en la gobernación interina de Chile, Inés de Suárez vivió una etapa de mayor estabilidad política. Los primeros años de colonización, marcados por batallas, hambrunas y asedios, quedaban atrás. Santiago empezaba a transformarse en una ciudad más organizada, con calles trazadas, edificios de adobe y una economía que, aunque modesta, se sustentaba en la agricultura y la ganadería. Inés, ya en su madurez, asumía el papel de matriarca colonial. Su casa en Santiago no solo era un hogar, sino un punto de encuentro para capitanes, autoridades y visitantes que llegaban del Perú. Su experiencia en logística y administración seguía siendo fundamental, y su opinión era escuchada con respeto por hombres que llevaban décadas en campaña. Durante estos años, la guerra en el sur continuaba. La guerra de Arauco no daba tregua, y las noticias de combates, emboscadas y ciudades arrasadas eran constantes. Santiago, aunque más segura que en 1541, seguía siendo una ciudad de frontera. Su matrimonio con Quiroga, aunque nacido de un acuerdo más que de un romance, se mantuvo sólido. Compartían una visión práctica de la vida y un objetivo común: consolidar el territorio y garantizar un futuro estable para los colonos. Juntos adquirieron nuevas tierras y aumentaron la producción agrícola, lo que les dio una posición económica privilegiada en la joven sociedad chilena. En lo personal, Inés también mostró una creciente inclinación hacia la religión. Comenzó a colaborar activamente con las primeras instituciones eclesiásticas de Santiago, donando recursos y participando en la construcción de capillas y obras de caridad. Aquella faceta piadosa no contradecía su carácter firme, seguía siendo la mujer que, años atrás, había tomado decisiones letales en defensa de la ciudad. En 1564, Rodrigo de Quiroga fue nuevamente nombrado gobernador, esta vez de manera más formal.
Para Inés, esto significó un retorno simbólico al centro de la autoridad colonial, aunque su papel ya no estaba en las trincheras, sino en los salones donde se forjaban alianzas y se tomaban decisiones. Era reconocida no solo como esposa del gobernador, sino como fundadora y defensora de Santiago, un título no oficial pero profundamente arraigado en la memoria de los vecinos. La etapa final de su vida se acercaba, pero Inés de Suárez no se retiraría sin antes dejar una huella más profunda en la sociedad que había ayudado a forjar. A partir de 1564, con Rodrigo de Quiroga nuevamente en la gobernación de Chile, Inés de Suárez disfrutó de una posición privilegiada en la sociedad colonial. Los años de hambre y asedio habían quedado atrás, y Santiago, aunque todavía vulnerable a levantamientos indígenas, se consolidaba como centro político y administrativo del territorio. En esta etapa, Inés redujo su participación directa en asuntos militares, pero su influencia política y social se mantenía intacta. Dedicó más tiempo a la administración de sus propiedades y a obras de beneficencia. Donó recursos para la construcción y mantenimiento de iglesias, colaboró con conventos y apoyó a viudas y huérfanos de soldados caídos en la guerra. La mujer que en su juventud había empuñado las armas, ahora dedicaba sus energías a fortalecer las bases espirituales y comunitarias de la colonia. La relación con Rodrigo de Quiroga fue estable hasta el final. Juntos lograron acumular una considerable fortuna en tierras y ganado, lo que les permitió mantener un estilo de vida acomodado y ejercer un mecenazgo discreto pero constante. Su hogar seguía siendo lugar de reunión para capitanes, autoridades y viajeros, y en la memoria colectiva de Santiago, Inés era recordada no solo como esposa del gobernador, sino como la heroína que había salvado la ciudad en 1541. Hacia finales de la década de 1570, su salud comenzó a debilitarse. La edad, sumada a los años de esfuerzos físicos y tensiones vividas, le pasó factura. Aún así, se mantuvo activa en la vida pública mientras pudo, aconsejando a jóvenes familias de colonos y transmitiendo su visión de disciplina, trabajo y fe. El 6 de septiembre de 1580, Inés de Suárez murió en Santiago, a los 73 años, una edad notable para la época. Fue enterrada con honores, y su figura quedó grabada en la historia como una de las pocas mujeres que participaron activamente en la conquista de América, no como espectadora, sino como protagonista. Su legado es complejo. Por un lado encarna el coraje, la determinación y la capacidad de liderazgo en un mundo dominado por hombres. Por otro, su papel en la defensa de Santiago y la ejecución de los caciques en 1541 la coloca en un lugar polémico, símbolo de la dureza de la conquista. Con su muerte se cerró un capítulo fundamental en la historia de Chile. Inés de Suárez dejó tras de sí una ciudad que había ayudado a fundar y proteger y un ejemplo de que, incluso en tiempos y contextos que parecían negarle todo protagonismo a las mujeres, era posible forjar un destino propio y dejar una huella imborrable.